Buenos días, vamos a continuar. Entonces, la clase pasada nos quedamos en estas cuatro ecuaciones que están encerradas en rectángulo. Eh, las dos ecuaciones que tenemos aquí se obtuvieron considerando que voy a disminuir un poco el tamaño de... Bueno, ahí está. Estas dos ecuaciones pues se obtuvieron a partir de esta ecuación, pero a su vez esta ecuación que tenemos aquí, eh, ¿a qué equivale? A estas otras dos. Esta ecuación lo único que nos está diciendo es que en este punto P sub 2 sobre la línea de transmisión vamos a tener la adaptación de la línea. Y por otro lado, en ese mismo punto P sub 2 tenemos una admitancia equivalente que es igual a la suma de la admitancia de entrada del segundo stub más la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea. El segundo tramo de línea corresponde a este tramo de línea cuya longitud es L sub 2. Por otro lado, estas otras dos ecuaciones que tenemos aquí se obtuvieron de esta que tenemos arriba, simplemente al igualar parte real e imaginaria en ambos lados de la igualdad, lo mismo que se hizo para esta ecuación y con lo cual se obtuvo las dos de abajo. Pero esta ecuación que ahorita sigue encerrada en el rectángulo se obtuvo a partir de dos ecuaciones. Esta que nos dice que la admitancia equivalente que tenemos en la posición P sub 1, ¿sí? Que sería otra vez borrando, la posición P sub 1 corresponde a esta posición, ¿sí? A esa posición. Bueno, y esa admitancia equivalente, ¿a qué debe de ser igual? Debe de ser igual a la admitancia de entrada del primer stub más la admitancia de entrada de este primer tramo de línea de longitud L1. Pero por otro lado les mencionaba, tomando en cuenta que la impedancia, así como la admitancia a lo largo de la línea de transmisión es una función continua, particularmente sobre el tramo de línea L1 estamos considerando una admitancia como función de la posición y que es y sub 1z. Mientras en el tramo de línea 2 estamos también considerando una admitancia que es función de la posición, pero que es y sub 2 de z. Entonces, particularmente en esta posición P sub 1, donde vamos a colocar el primer stub, ¿qué se debe de cumplir? Que la admitancia y sub 2 evaluada en este punto P sub 1 debería de ser igual a la admitancia equivalente que tenemos en P sub 1 y que es debida a la admitancia de entrada del primer stub más la admitancia de entrada del primer tramo de línea de longitud L1. Entonces, cuando se combinan estas dos ecuaciones, ¿a qué llegamos? Pues esta admitancia equivalente en P sub 1 debe de ser igual a la admitancia Y sub 2 evaluada en el punto P sub 1. Entonces eso ya está aquí. Lo que tenemos en el lado derecho pues es lo que también tenemos aquí. Entonces de esa ecuación, cuando se igualan partes real e imaginaria en ambos lados de la igualdad, se obtienen entonces estas dos ecuaciones. Bueno, para que nosotros realicemos el acoplamiento con doble stub,
tanto de forma analítica como de forma gráfica se requieren esas 4 ecuaciones que están encerradas en rectángulo. Si quieren revisar cómo se obtienen las ecuaciones que nos permiten resolver el problema de forma analítica, pues ya había mencionado, hay 2 métodos. En estas notas solamente viene el primer método, que es un poco largo, pero que tiene ciertas ventajas sobre un segundo método analítico que resulta ser más corto, siempre y cuando se resuelvan algunas de las ecuaciones que se obtienen con él de forma numérica. Sí, porque al menos en lo que en su momento yo desarrollé, no encontré una expresión sencilla que se pudiera resolver de forma analítica. Al final, sí se podía resolver de la manera en que lo hice de forma analítica, pero la solución eh, es muy larga. Entonces, al final no conviene, salvo cuando se resuelve con ese segundo método el problema de forma numérica. Pues la solución sí se obtiene mucho más fácil que con el primer método, pero solo de forma numérica, de forma analítica no es así. Bueno, como les dije, nosotros nada más vamos a ver aquí el método gráfico, pero si quieren ver qué es lo que se hizo para obtener las ecuaciones que nos permiten resolverlo de forma analítica, pues aquí en estas notas se encuentra todo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues considerar estas 4 ecuaciones, ¿sí? Entonces, para esto ya, para ir viendo paso a paso qué tenemos que hacer, podría usar igualmente una presentación que también les envié a inicio de semestre y que está en PowerPoint y que se llama adaptación con doble estudio. Pero me parece que no voy a usarla, salvo para ver el enunciado del problema que aquí se resuelve. Bueno, ahí está, esta es la presentación que les envié al inicio del semestre. Si la tienen, se debe de llamar 1.6 adaptación con doble estudio. Sí, profe, sí lo mandó. Sí, correcto. Entonces, aquí están las 4 ecuaciones que vamos a utilizar. Inclusive aquí también ya supongo yo que en la siguiente página, ahorita voy a pasarlas aquí. Como pueden ver, estas 4 ecuaciones son las mismas que tengo aquí. Sí, pero veamos, aquí hay algunas supuestas consecuencias. A ver, primero la página 1, ahí se manejan supuestos. Los supuestos es que la línea no está adaptada, o sea que la impedancia característica es distinta de la impedancia de carga. En los puntos P1 y P2 vamos a colocar los stubs conectados en paralelo con la línea de transmisión principal. Vamos a tener el punto de adaptación en la posición en la que se coloca el segundo stub en P2. La distancia que hay de la carga al primer stub es L1, la distancia que hay del primer stub al segundo stub es L2. L1 y L2 son dadas o se proponen, ¿sí? Y en este caso se desconocen las longitudes de los dos stubs, ¿sí?
Bueno, ahí dice consecuencias, pues la admitancia equivalente en P1 es lo que ya había mencionado, la admitancia de entrada del primer tramo de línea más la admitancia de entrada del primer stub. La admitancia equivalente en P2 pues es igual a la admitancia de entrada del segundo tramo de línea más la admitancia de entrada del segundo stub. La condición de adaptación, igual ahí ya se mencionó. La condición para la continuidad de la impedancia, de la admitancia en este caso. Este, y bueno, aquí están finalmente las expresiones eh, que vienen también en las notas y son de hecho las que vamos a utilizar. Eh, entonces, eh, si me regreso aquí al archivo PDF, pues como pueden ver son estas cuatro ecuaciones. Vean la forma que tienen, son las mismas que tenemos en esta presentación en PowerPoint. Esas cuatro ecuaciones las voy a escribir aquí en pantalla, son las que de hecho vamos a utilizar. Como les dije, voy a preferir mejor ir viendo paso a paso qué trazos tendrían que hacer en su carta de Smith impresa. Les recuerdo que este programa, pues ya se había dicho, es quien lo pueden bajar, pero no lo van a poder utilizar en el examen. Bueno, ahí está. Entonces, las ecuaciones, por lo tanto, las voy a escribir de este lado. Eh, una ecuación es, a ver dónde convendría escribir. Perfecto. Lo voy a escribir entonces aquí. Eh, una ecuación es parte real de la admitancia normalizada Y sub 2 en P sub 2. Eso debe de dar 1. Otro lado tenemos la parte imaginaria de la admitancia normalizada del segundo stub evaluada en P sub 2. Y eso debe ser menos la parte imaginaria de la admitancia normalizada Y sub 2 en P sub 2. La otra ecuación, la ecuación número 3, la parte real de Y sub 2 normalizada evaluada en P sub 1 debe ser igual a la parte real de la admitancia normalizada Y sub 1 evaluada en P sub 1. Y la última ecuación, la parte imaginaria de la admitancia de entrada del primer stub debe de ser igual a la diferencia entre la parte imaginaria de la admitancia Y sub 2 evaluada en P sub 1 menos la parte imaginaria de la admitancia de entrada del primer tramo de línea, pero bueno, ya normalizado. Todas las admitancias eh, que estamos ya considerando están normalizadas, puesto que vamos a utilizar la carta de Smith. Bueno, ahí están. Eh, Tal vez lo que mejor debí de haber hecho, a ver, esas ecuaciones se ven muy feas.
Pero ¿cómo le hago? A ver si con eso es suficiente. Ah, perfecto, yo creo que mejor así. Voy a borrar las ecuaciones que ya había escrito, dado que se ve mejor estas que tenemos aquí. Bueno, ahí están. Vamos ya a considerar entonces este problema que viene como ejemplo. Inclusive aquí viene la receta, ¿sí? Si en un momento dado, eh, pues lo único que quieren es una receta, la receta es la que están viendo ahorita en pantalla. Mm, Pues vamos a ir viendo el porqué de cada uno de estos pasos, tomando en cuenta esas cuatro ecuaciones, por supuesto, ¿sí? Eh, entonces, pues aquí vienen los pasos, algunos de ellos no es necesario que se sigan en ese orden, ¿sí? Eh, pero bueno, voy ahorita a seguir este orden, aunque no es necesario, ¿sí? Hay algunas cosas que se pueden intercambiar. Eh, entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es graficar la admitancia de carga, ¿sí? Posteriormente, vamos a desplazarnos hacia el generador, la distancia L sub 1, hasta llegar al punto P sub 1 de la línea de transmisión. Entonces, es el primer paso que vamos a considerar, pero lo que vamos ahorita a adaptar es una línea. Este ejemplo es, si no mal recuerdo, creo que es del Neri Vela, creo, ¿sí? Creo que esto es un ejemplo que viene resuelto en el Neri Vela. La verdad no me acuerdo. Vamos entonces a considerar esos datos. La admitancia característica, perdón, la impedancia característica es de 100 ohms. La impedancia de carga es de 43.24 más 59.46 y ohms. Vamos a considerar que el primer tramo de línea es de 0.07 lambdas y que el segundo tramo de línea es de, mejor aquí, 0.15 lambdas. Entonces, esos son los datos que vamos a considerar. Aquí viene igual, paso a paso lo que se hace, ¿sí? Pero estos pasos los voy a ir viendo con la... ¿Qué prefieren? ¿Que utilice esta aplicación o ya simplemente que vaya explicando de acuerdo a lo que tengo aquí escrito en esta presentación? Como que ya está escrito. ¿Sí? Bueno, por mí es igual. La ventaja de lo que aquí está escrito es que ahí aparecen algunas leyendas, cosa que no aparecerían en esta carta de Smith que está apareciendo en pantalla y que es el programa que el profesor Vangel realizó. Finalmente eso fue lo que usé aquí, salvo que aquí vienen algunas etiquetas que permiten ver rápidamente qué estamos manejando. Bueno, entonces, dado el caso, eh, en esa situación, pues debí de haber dejado
Bueno, pues ni hablar. Con eso entonces debí de haber dejado las ecuaciones que ya había escrito y no usar esto. Vamos a empezar utilizando, bueno, primero realizamos el primer paso. Normalizamos la impedancia, ya saben ustedes que eso les da 0.4324 más 0.5946, tomando en cuenta los valores que ahí aparecen. Graficamos esa impedancia en la carta de Smith. Resulta que la impedancia normalizada corresponde a este punto A, como ahí aparece en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya que se graficó ese punto A, otra vez trazamos el círculo de Roe o círculo de coeficiente de reflexión. Trazamos el diámetro que contiene a ese punto A. Y en el extremo opuesto debe de encontrarse la admitancia normalizada de carga. Entonces, el punto B que tenemos en la figura, como ahí también lo dice, representa la admitancia en la carga. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a dibujar entonces aquí, voy a exponer que este es el primer tramo de línea. Más bien, que esta es la línea principal. Aquí tenemos la carga ZL. Voy a exponer que en esta posición tenemos entonces el primer stub. Esta distancia es L1, la distancia que hay. Bueno, este punto sería P sub 1. Después la distancia entre P sub 1 y este punto P sub 2, que es donde se coloca el segundo stub, es L2. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos en la carga, pero ya estamos usando la carta de admitancias, puesto que ya tenemos ahí localizada en el punto B la admitancia de carga. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar hacia el generador hasta detenernos en la posición P sub 1, que es donde vamos a colocar el primer stub. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero ver cuál es la posición sobre la escala de posiciones eléctricas de este punto B. ¿Sí? Como ya les había dicho, en esta carta solamente se maneja una sola escala y es la que corresponde a sentido horario. ¿Sí? Aquí no aparece la segunda escala que sí viene en carta de Smith impresa cuando se maneja rotación antihoraria, pero ya he mencionado que no es necesario usar ambas escalas, basta con una de ellas. Bueno, entonces sobre esa escala de posiciones eléctricas, la posición del punto B que corresponde a la admitancia de carga la debemos de obtener. Si ustedes ven esa figura, en esta figura tenemos aquí el punto 34, aquí tenemos el punto 35, por lo tanto, con esta primera raya tendríamos punto 34.2, después aquí tendríamos punto 34.4, y después le seguiría el punto 34.6 y punto 34.8. Si amplío un poco, ahí ya está, ya amplié. Entonces se podrá notar que esa posición se encuentra más cerca del punto 34.6. ¿Sí? Entonces, como inclusive aquí aparece, ¿sí? La posición del punto B es de 0.346 lambdas. Entonces vamos a desplazarnos hacia el generador hasta llegar al punto P sub 1. Y para esto, ¿qué distancia debemos de recorrer? La distancia L1 dada en el problema. Entonces vamos a desplazarnos hacia la izquierda de la línea, 0.07 lambdas. Entonces, ¿cuánto les da
si tenemos 0.346 lambdas, si le sumamos 0.07 lambdas, pues están de acuerdo entonces que la suma les da eso, ¿verdad? 0.416 lambdas, ¿es correcto? Sí, profe. Entonces debemos, sobre esa escala de posiciones eléctricas, debemos ubicarnos en la posición de 0.416 lambdas. Les vuelvo a recordar, cuando el número que aquí se obtiene con la suma es mayor que 0.5, entonces primero tendríamos que ubicar la posición donde está el punto 5, hacer la diferencia del punto 5 menos el valor que está excediendo menos el valor que se obtiene al realizar la suma, ¿sí? Y ya después nada más la diferencia entre el valor que se obtiene al realizar la suma y el punto 5 es lo que se tendría que localizar sobre esta misma escala de posiciones eléctricas. ¿Sí? Bueno, ahorita es más sencillo porque esta suma no sobrepasó el punto 5 lambdas, entonces es fácil localizar esa posición. Punto 41.6, por donde se ubica, aquí está el punto 41, aquí está el punto 41, el punto 41.2, punto 41.4, aquí está el punto 41.6. Entonces lo único que tenemos que hacer, este punto lo vamos a rotar hasta qué posición. Si este es el radio de esa posición 0.416, pues vamos a rotar el punto B hasta esta posición, ¿sí? Entonces eso debe de verse en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ahí está. El punto E que tenemos ahí, ¿a quién debe de representar? Les recuerdo que primero se localicé aquí este valor de 0.416 lambdas. Una vez que ya se localizó ese valor, pues ya se traza esa línea radial y se toma el punto de intersección de dicha línea con el círculo de Roche. Este punto E, ¿a quién representa? Representa a la admitancia de entrada del primer tramo de línea, ¿sí? Y si nosotros vemos cuál es el valor de conductancia y cuál es el valor de susceptancia de este punto, bueno, resulta que el valor de conductancia de este punto es aproximadamente 0.402 y el valor de la susceptancia de ese punto E es aproximadamente menos 0.513 y bueno, menos 0.513 porque la susceptancia es real, ¿sí? Por supuesto, ya cuando se toma en cuenta esa y la conductancia, tenemos esa admitancia que aparece en pantalla. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hasta ahorita no hemos utilizado ninguna de las ecuaciones, ¿sí? No hemos utilizado ninguna de las ecuaciones y todavía no podemos hacerlo. Porque ahora lo que vamos a hacer como segundo paso, de acuerdo a lo que tenemos en esta diapositiva, que es el segundo paso es, ahí dice que grafiquemos la admitancia, ¿sí? La admitancia de entrada del segundo tramo de línea, ¿sí? Y que nos desplacemos la distancia L2 hacia la carga para que con esto obtengamos la admitancia normalizada Y2 evaluada en la posición P1, ¿sí? Aunque ahí también ya se está mencionando algo. Nosotros en realidad desconocemos cuál es el valor de la admitancia de entrada del segundo tramo de línea. Pero sí conocemos algo.
Lo que sí conocemos es que esa admitancia de entrada debe de cumplir con la ecuación 1, ¿sí? Y esa ecuación 1, ¿cuál es? Veamos. La ecuación 1 me dice que la parte real de la admitancia de entrada del segundo tramo de línea debe de dar 1, ¿sí? Entonces, aunque no conocemos nosotros la admitancia de entrada, lo que sí conocemos de esa admitancia de entrada del segundo tramo es su parte real. Su parte real debe de ser 1. Lo que desconocemos cuál es el valor de su parte imaginaria. ¿Eso qué implica? Me voy a regresar a donde estamos, aquí. ¿Eso qué implica? Bueno, de acuerdo a esa ecuación 1, la parte real de la admitancia Y sub 2 evaluada en P sub 2 debe de valer 1. ¿Eso qué implica? Que esta admitancia normalizada, ¿dónde deben de encontrarse? Debe de encontrarse en algún punto, debe de ser algún punto del círculo de conductancia G igual a 1, ¿sí? Pero el círculo de conductancia G igual a 1, ¿cuál es? Este círculo que pasa por el centro de la carta. Esta circunferencia, más bien son circunferencias, no círculos, ¿sí? Esta circunferencia que pasa por el centro de la carta es la circunferencia G igual a 1. Entonces, algún punto de esta circunferencia, ¿a quién representa? Representa a la admitancia Y sub 2 evaluada en el punto G, P sub 2, que es precisamente, les recuerdo que el punto P sub 2 es donde vamos a tener la adaptación. Entonces, algún punto de esta circunferencia debe de representar a Y sub 2 o debe de ser Y sub 2 evaluado en P sub 2. ¿Cuál de ellos es? No lo sabemos. Para poder identificar cuál es el punto que representa a esta admitancia Y sub 2 evaluada en P sub 2, por supuesto es normalizada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de entrada, ¿cuál es la posición de esta circunferencia sobre esa escala de posiciones eléctricas? La posición de esa circunferencia va a corresponder a la posición de su diámetro. Entonces, su diámetro, estarán de acuerdo que es este, ¿sí? Si ustedes prolongan el diámetro, pues ese diámetro va a bueno, esa línea va a terminar intersectando a la escala de posiciones eléctricas. Y por lo tanto, la posición de esta circunferencia sobre esa escala de posiciones eléctricas, en este caso sería de 0.25 lambdas. Entonces, este punto que está aquí en la escala de posiciones eléctricas, ¿a quién estaría representando? Al punto P sub 2 que tenemos sobre la línea de transmisión, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desplazarnos. Entonces, suponiendo que ya supiéramos cuál es este punto Y sub 2 evaluado en P sub 2 sobre la carta Smith, lo que tendríamos que hacer es desplazarnos hacia la derecha de la línea de transmisión, o sea, desplazarnos en dirección hacia la carga, hasta que lleguemos al punto P sub 1. Para pasar del punto P sub 2 al punto P sub 1 debemos de recorrer una distancia L2, pero como en este caso nos vamos a desplazar en dirección hacia la carga, en esta carta de Smith, eso implica que la rotación que tenemos que realizar debe de ser ahora en sentido antihorario. Por lo tanto, vamos a rotar esta circunferencia G igual a 1, ¿sí? La distancia L2, pero en sentido ¿qué? Antihorario. L2, ¿cuánto vale? Vale 0.15, aquí ya no lo puse bien, L2 vale 0.15 lambdas. Si nosotros queremos rotar en sentido antihorario, ¿qué tenemos que hacer? A este 0.25 le debemos de restar 0.15 lambdas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí solo tengo una sola escala y es la escala que se maneja en sentido ¿qué? Horario. Debido a eso, si yo quiero localizar
el punto que se encuentra a una distancia de 0.15 lambdas de este punto, pues entonces lo que tenemos que hacer es restarle a este 0.25 el 0.15. ¿Cuál es la razón de ello? Que en esta carta solamente se maneja la escala horaria. Si usáramos nosotros la escala antihoraria, entonces solamente a este 0.25, ¿cuánto le tendríamos que sumar? 0.15. Entonces voy a manejar las dos escalas, aunque aquí no se presentan. Aquí solamente está la escala horaria. ¿Sí? En la escala horaria, ¿qué tendría que hacer? Bueno, de aquí en adelante, espero que no se me olvide, cuando ponga una diferencia en color verde, en color naranja, cuando ponga una diferencia de distancias en color naranja, pueden ser distancias físicas o distancias eléctricas. Si lo pongo en color naranja, significa que estoy usando la escala horaria. Si lo pongo en otro color, entonces voy a usar la escala antihoraria. ¿Sí? Bueno, voy a usar por el momento la escala horaria. Esto implica que si quiero localizar la posición a la que voy a llegar, aquí debo de hacer una resta. A 0.25 le voy a restar el valor de L2, que vale 0.15. Eso obviamente nos da ¿cuánto? 0.10 lambdas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sobre esa escala de posiciones eléctricas, voy a localizar el 0.10. ¿Están de acuerdo que está aquí? Entonces, este radio lo trazo, o esa línea radial la trazo, ¿sí? Y una vez que tracé esa línea radial, sobre esta línea radial debo de trazar un círculo que represente a este círculo G igual a 1, pero ya rotado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si uso la escala antihoraria? Si aquí apareciera también una escala antihoraria, este punto que está aquí, ¿qué posición tendría? También tendría la posición de 0.25. ¿Sí? Solo que cuando se usa la escala antihoraria, iniciamos así. El valor inicial que se encuentra aquí en esta escala antihoraria es el de 0. ¿Sí? Y va a ir aumentando. Por ejemplo, esta posición, la que ahorita estoy poniendo ahí, en la escala azul, debería de corresponder a la diferencia entre 0.52 y el 0.48, o sea, 0.0, 0.02, ¿sí? Por ejemplo, esta otra posición en la que en la escala horaria tengo 0.44, debería de corresponder a 0.06, o sea, la diferencia entre 0.5 y punto 44, así sucesivamente. Entonces, si yo uso la escala antihoraria, suponiendo que aquí en la carta hay escala antihoraria, cosa que sí sucede en la impresa, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A 0.25 le tendría que sumar 0.15 lambdas. Es suma, en este caso, porque estoy usando la escala antihoraria. ¿Esto cuánto nos da? 0.40 lambdas. Sobre la escala antihoraria, ¿dónde se ubica el 0.40 lambdas? Precisamente aquí. A ver, voy a, por ejemplo, a tomar esta. Esta rayita es la de 0.11 en la escala horaria. En la escala antihoraria debería de ser la diferencia entre 0.5 y 0.11. O sea, esto en realidad sobre la escala antihoraria es 0.39. Y particularmente esta rayita sobre la escala antihoraria sería el 0.4. ¿Sí? Bueno, si ustedes usan entonces la escala antihoraria, tendrían que localizar sobre esa escala el punto 40. ¿Sí? Si usan la escala horaria, a pesar de que es una rotación antihoraria, sí se puede, pues es esta misma posición. Entonces, para pronto, sobre esta línea nos va a permitir ya trazar el círculo G igual a 1. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Otra vez, tomar en cuenta
que el diámetro que debe de tener la circunferencia va comprendido desde este punto, que representa al centro de la carta o al origen del plano complejo, y a este otro punto, ¿sí? Este otro punto es el punto de intersección de esa línea radial con ¿quién? Con el círculo G igual a 0. Les recuerdo que este tramo de circunferencia que ahí estoy trazando es el círculo G igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la distancia que hay desde este punto, que mejor voy a poner en color rosa, desde este punto hasta el centro de la carta. ¿Y qué debemos de hacer? Localizar el punto medio. Si ya midieron la distancia de ese segmento, localizan el punto medio del segmento. Entonces voy a suponer que el punto medio fuera este. Ya que tenemos localizado este punto medio, ¿qué vamos a hacer? Agarrar el compás, ¿sí? Colocar la punta metálica en este punto medio, la otra punta debe de coincidir con esos dos puntos rosas, y pues al final, ¿qué hacemos? Pues ya trazamos la circunferencia que pasa por esos dos puntos. Ya me voy a ir a la siguiente diapositiva, ¿sí? Porque ahí ya debe de estar trazado el círculo G igual a 1, ahí está. Esa circunferencia verde es la circunferencia que debemos de trazar. La línea azul que ahí aparece, pues es la línea que mencioné, que se localiza sobre la escala horaria, se localiza en 0.10 lambdas, sobre la escala antihoraria se localiza en 0.4 lambdas. ¿Sí? Bueno, les dije entonces que pues este punto, toman la distancia de ese punto al centro de la carta, localizaban el punto medio de ese segmento, ¿sí? Y al final trazaban la circunferencia. Esa es la circunferencia, esta que está aquí es la circunferencia G igual a 1, pero rotada, ¿sí? ¿Por qué estamos rotando esa circunferencia? Porque nosotros lo único que sabemos es que sobre la circunferencia naranja se encuentra la admitancia normalizada de entrada del segundo tramo de línea, pero no sabemos cuál de esos puntos la representa. Solo sabemos que alguno de esos puntos debe de ser la Y2 normalizada evaluada en P sub 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos estamos desplazando hacia la posición P sub 1, porque cuando nos desplacemos en la posición P sub 1, vamos a tomar en cuenta una de las ecuaciones que ya tenemos. Entonces, hasta el momento, ¿cuál ecuación hemos usado? Hasta el momento solo usé ya esta ecuación. La ecuación que ahí está escrita en naranja, esta ecuación que voy a encerrar en rosa. Hasta el momento solo hemos usado esta ecuación. Y esta ecuación representa al círculo naranja. Lo que hicimos ahora fue movernos hacia la posición P sub 1, y debido a ello todos estos puntos de la circunferencia naranja se rotaron, pues, y se obtuvo por ello esta circunferencia verde. Entonces, la circunferencia verde, ¿a quién representa? Esta circunferencia verde representa, aunque no sabemos qué punto es, representa a la Y2 normalizada, pero ¿en qué posición? En la posición donde vamos a colocar el primer estudio. Entonces, la circunferencia naranja representa a Y2 en P sub 2, mientras la circunferencia verde representa a Y2 en P sub 1. Voy a borrar lo de la escala, bueno, voy a dejar ya eso de la escala antihoraria, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora sí, ya podemos tomar en cuenta la circunferencia verde y este punto y el punto E. ¿Sí? El punto E ya sabemos que es la admitancia de entrada del primer tramo de línea.
y algún punto de esa circunferencia verde debe de ser la admitancia y sub 2 normalizada, por supuesto, evaluada en P sub 1. ¿Sí? ¿Cuál de estas ecuaciones podemos utilizar ahora? Pues la ecuación donde estemos relacionando de entrada a y sub 2 evaluada en P sub 1 y a la admitancia y sub 1 evaluada en P sub 1. ¿Sí? ¿Cuál ecuación es entonces? Ahorita usamos ya la ecuación 1, ahora vamos a usar la ecuación 3. ¿Sí? La ecuación 3 que aparece ahí en pantalla, ¿qué nos dice? Voy a borrar cosas, voy a borrar esto, voy a borrar también esto. La ecuación 3 nos dice que la parte real, lo voy a escribir en naranja, la ecuación 3 nos dice que la parte real de la Y2 normalizada evaluada en P1 debe de ser igual a la parte real de la Y1 normalizada también evaluada en P sub 1. ¿Sí? Me voy otra vez a la diapositiva. Entonces vamos a usar esa ecuación que acabo de escribir. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Identificar ahorita en principio el círculo de conductancia, debido a que, no, a ver, aquí tengo Y1 en P1 y Y1 en P1 tiene esta parte real, tiene esta parte imaginaria. Lo que ahorita tengo que ver es cuál es el valor de su parte real. Porque con el valor de la parte real de Y1 en P1 debo de localizar esta circunferencia. Tengo que localizar la circunferencia G igual a la parte real de la Y1 normalizada evaluada en P sub 1. ¿Sí? En este caso es la circunferencia G igual a 0.402. ¿Sí? Entonces, la circunferencia G igual a 0.402, ¿cuál es? Es la circunferencia de G que pasa por este punto E. O sea, debería de ser una circunferencia que voy a intentar ahorita graficar. Voy a exponer que esta circunferencia que voy a graficar en color verde, mejor otro color morado. Esto que voy a intentar graficar en color morado, ¿sí? Voy a suponer que me representa la circunferencia G igual a 0.402. Debo de localizar esa circunferencia. Si no aparece en la carta de Smith, entonces la tenemos que graficar. ¿Sí? Entonces, me voy a ir ahorita a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ahí está. Voy a borrar cosas porque ya todo está muy amontonado. Esa circunferencia que aparece en color rojo, esa circunferencia que aparece en color rojo y que pasa por el punto E, ¿sí? ¿Quién es? Es la circunferencia G igual a la parte real de Y1 en P1, que en este caso es G igual a 0.402. ¿Sí? ¿Por qué es importante esa circunferencia? Porque ya vamos ahora sí a aplicar esta ecuación que había escrito. La parte real de Y1 en P1 debe de ser igual a la parte real de Y2 en P1. Pero otra vez, debido a que vamos a igualar estas dos partes reales, ¿eso qué implica? Que cuando nosotros igualamos estas dos partes reales, ya estamos localizando el valor de Y2 en P1. Para pronto, vamos a tomar el punto de intersección de esa circunferencia roja con la circunferencia verde. Obviamente hay dos puntos de intersección en este caso. Este punto H y este punto I, ¿a quién representan? Representan a dos soluciones del problema. Pero en este caso esos dos puntos representan a la admitancia normalizada Y sub 2 evaluada en P sub 1. ¿Sí?
Bueno, ¿por qué estamos tomando los puntos de intersección de la circunferencia verde y de la circunferencia eh, roja? Porque ya estamos considerando otra vez esta ecuación que está escrita aquí a la derecha. La parte real de Y1 en P1, ¿sí? Debe de ser igual a la parte real de Y2 en P1. Pero la parte real de Y1 en P1 ya la tenemos, es el punto E, ¿sí? Y ese punto E se localiza sobre la circunferencia roja. Pero por otro lado, eh, eso debe de ser igual a la parte real de Y2 en P1. Pero Y2 en P1, en principio, no lo tenemos localizado y por lo tanto eh, en principio era cualquier punto de la circunferencia verde. Pero en el momento en que nosotros trazamos la circunferencia roja y tomamos el punto de intersección con la circunferencia verde, pues cualquiera de estos dos puntos de intersección, ¿a quién ya nos representa? A Y2 evaluada en P1. Entonces, cuando estamos usando esa ecuación que tenemos escrita a la derecha, la segunda ecuación escrita a la derecha, esa ecuación nos permite ya localizar el verdadero valor de Y2 en P1. Entonces, la Y2 normalizada en P1 puede ser este punto. Aquí noten que después del subíndice 2 agregué una coma y un 1. Este 1 nos va a representar eh, a la primera solución, ¿sí? Y bueno, entonces ahorita vamos a trabajar con la primera solución. La primera solución vamos a considerar nosotros que es el primer punto de intersección, ¿sí? Que es más cercano al punto donde tenemos a la admitancia Y1 en P1, o sea, a la admitancia de entrada del primer tramo de línea. Entonces, siempre vamos a considerar esa convención, que la primera solución corresponde al primer punto de intersección más cercano, ¿sí? Al punto de intersección más cercano a la admitancia de entrada del primer tramo de línea. Obviamente, les recuerdo que aquí se están manejando admitancias normalizadas, siempre. Bueno, entonces, si nosotros leemos el valor de la admitancia de este punto H, su parte real, pues es obvio que debe de ser punto 402, esa no cambia, la que sí cambia es su parte imaginaria. La parte imaginaria de ese punto H es de aproximadamente 0.057, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos la parte imaginaria de Y2 en P1 y también tenemos la parte imaginaria de Y1 en P1. Vamos a ver entonces cuál de estas cuatro ecuaciones nos sirve ahora. Otra vez ahí volví a escribir. Voy a borrar esto que está aquí porque ya estorba. Ups, lo de azul no lo debí ya haber borrado, pero bueno. Pues también esto de una vez. ¿Cuál de estas ecuaciones nos sirve? Ya usamos la ecuación 1, ya usamos la ecuación 3. Pues parece que ahora la que nos sirve es la ecuación 4, porque la ecuación 4 nos dice que la parte imaginaria de YS1 en P1 debe de ser igual a la parte imaginaria de Y2 en P1 menos la parte imaginaria de la Y normalizada 1 en P1. Entonces vamos a usar ahora la ecuación 4. Me regreso otra vez a la diapositiva que estamos manejando. Ahí está.
Entonces vamos a usar la ecuación 4, ¿sí? Ya tenemos la parte imaginaria de Y2 en P1 y ya tenemos la parte imaginaria de Y1 en P1, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, pues ya, esta ecuación 3, ¿qué nos dice? La ecuación 3 nos dice que bueno, aquí dice parte imaginaria, pero ya voy a escribir cuál es el valor de la admitancia de entrada del stub. La YS1 evaluada en P1, o sea, la admitancia de entrada del primer stub, ¿a qué debe ser igual? De acuerdo a lo que tenemos en la ecuación 3 que está a la derecha, ¿sí? Debe de ser igual a la parte imaginaria de Y2 en P1, pero la parte imaginaria de Y2 en P1 tiene este valor, 0.057, 0.057, por supuesto, y, ¿sí? Bueno, la parte imaginaria no lleva el número i, porque la parte imaginaria es un número real, ¿sí? Pero el resultado final que obtenga al tomar la diferencia lo debo de multiplicar por i. La parte imaginaria de Y1 en P1, ¿quién es? Lo tenemos aquí, menos 0.513, pero aquí hay una resta, entonces vamos a tener menos por menos, ¿sí? Ahora sí, ya que hago la resta, ya multiplico por el número i, porque aquí ya escribí la admitancia, y lo que tenemos en la ecuación son las partes imaginarias de las admitancias. Bueno, ¿cuánto les da entonces 0.057 más 0.513? 0.57i. 0.57i. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este valor de 0.57i representa a la admitancia de entrada del primer stub. Lo único que tenemos que hacer es ya graficar sobre la carta Smith a esta admitancia. Bueno, les recuerdo que es admitancia normalizada, ¿sí? Bueno, ya de aquí en adelante lo más seguro que diga admitancia, pero tomen en cuenta que en realidad en la carta estamos graficando admitancia normalizada, ¿sí? Ya no voy a decir admitancia normalizada para ahorrar saliva únicamente, ¿sí? Entonces, hay que localizar el 0.57i sobre el círculo precisamente G igual con 0, ¿sí? ¿Dónde se localiza? Aquí tenemos 0.5, ¿sí? Pues parece que este es 0.7, aparentemente, no veo muy bien, ¿sí? 0.75. Entonces el 0.57 debe de estar tal vez como por aquí, ¿sí? Me voy a ir ya a la siguiente diapositiva porque en la siguiente debe de venir. Entonces, aquí. Ahí está, ¿sí? Bueno, es este punto que está aquí, como ahí se indica, ya voy a borrar cosas, ¿sí? Bueno, mejor no. Como aquí se está indicando también en la leyenda, ese punto representa a la admitancia normalizada del primer stub, ¿sí? Y vale 0.57i. Entonces, en este punto, sobre esta gráfica que tenemos a la derecha, en realidad, ¿dónde nos encontramos ahorita? En la entrada del primer stub. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros queremos determinar la longitud del stub, lo único que tenemos que hacer es desplazarnos hacia su carga y ver cuál es entonces la distancia que tuvimos que recorrer para pasar de la entrada del stub a la carga. En este caso, ya les había mencionado que a menos que el problema diga lo contrario, vamos a considerar que los stubs están terminados en cortocircuito, ¿sí? Entonces, por esa razón, ya voy aquí a cortocircuitar. Vamos a exponer que los stubs, ambos stubs, están terminados
en cortocircuito, ¿sí? Entonces ya sabemos que voy a borrar otra vez ya cosas ahí porque está todo amontonado, ¿sí? Ya sabemos nosotros que este punto que voy a poner en color verde, este punto que tenemos aquí a la derecha de la carta Smith, lo voy a hacer muy grandote para que lo puedan ver. Ese punto, ¿a quién representa? Representa a una admitancia de carga infinita. Pero esa admitancia de carga infinita está asociada a ¿qué? Pues a un corto. Es la admitancia de carga de un cortocircuito, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es pasar de este punto naranja sobre el círculo G igual con 0, donde tenemos a la admitancia de entrada del primer stub, pasar de ese punto naranja al punto verde. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tomando en cuenta que el punto naranja representa admitancia de entrada, normalizada por supuesto, y el punto verde representa a la admitancia de la carga del stub. Entonces, pues para pasar del punto naranja al punto verde, la rotación debe de ser antihoraria, porque nos vamos a desplazar de la entrada hasta la posición donde se encuentra la carga. Entonces lo único que tendríamos que recorrer pues sería esta trayectoria hasta llegar al punto verde. Pero ¿eso qué implica? ¿Qué distancia se recorrió? Nuevamente voy ahorita a usar la escala, aunque la rotación fue otra vez antihoraria, voy a usar la escala horaria. Sobre la escala horaria, la posición de este punto naranja es de 0.082 lambdas. Cuando yo me muevo desde ese punto naranja hasta este punto naranja también, este punto naranja sobre la escala de posiciones eléctricas o tiene la posición 0.5 o tiene la posición 0, ¿sí? En este caso vamos a elegir que tiene la posición 0, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Cuando paso del punto naranja al segundo punto naranja, recorrimos una distancia de 0.082. Pero cuando pasamos de este segundo punto naranja al punto verde, ¿qué distancia recorrimos? 0.25. Por lo tanto, la distancia total recorrida para pasar de la entrada a la carga del stub es de la suma de 0.25 más 0.082. Esa es la razón por la cual aquí ya en pantalla aparece que la longitud del primer stub, ahí aparece también una coma. Otra vez después de la coma el número indica de qué solución se trata. En este caso se trata de la primera solución. La longitud que debe de tener el primer stub y que corresponde a la primera solución debe de ser la suma de 0.082 lambdas más el 0.25 lambdas. Esto nos da pues 0.332 lambdas. Entonces esta longitud es la longitud que debe de tener el primer stub para la primera solución. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ya obtuvimos la longitud del primer stub, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa si usamos la escala antihoraria? Otra vez voy a escribir en color azul. Si usamos la escala antihoraria, este mismo punto naranja, ¿qué posición tiene? Sobre la escala antihoraria, ese punto naranja tiene la posición 0. ¿Cuánto les da 0.5 menos 0.082? Les da 0.418. Correcto. Entonces, ese mismo punto naranja sobre la escala antihoraria valdría 0.418.
¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a movernos en este sentido, vamos a llegar aquí, otra vez al segundo punto naranja. Pero este segundo punto naranja sobre la escala antihoraria, otra vez, ¿qué posición tiene? O tiene la posición 0.5 o tiene la posición 0. Como ahorita estamos usando ya la escala antihoraria, ¿sí? Que no aparece en esta carta, pero que sí aparece en la carta impresa, entonces ese punto naranja sobre la escala antihoraria tiene la posición 0.5. Sobre la horaria tenía la posición 0, pero sobre la antihoraria debe de ser la posición 0.5. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en la escala antihoraria el 0 inicia aquí, nos empezamos a mover, si damos una vuelta completa, pues recorremos 0.5 lambdas. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorremos desde el punto 0.82 hasta desde el punto 418, perdón, desde el punto 418 hasta esta posición de 0.5? La distancia que recorremos es simplemente la diferencia de 0.5 y 0.418. Entonces, una vez que ya vimos que la posición del segundo punto naranja es 0.5 sobre la escala antihoraria, entonces la diferencia de 0.5 menos 0.418 nos va a dar el 0.082 que ya habíamos obtenido. Entonces esta diferencia multiplicada por lambda, ¿sí?, nos da 0.082 lambdas. Y otra vez, del segundo punto naranja hasta el punto verde, ¿qué distancia recorremos? 0.25. Y otra vez, cuando 0.25 le sumo este 0.082 lambdas, pues ya obtuvimos la misma cantidad que aparece aquí en la parte de abajo de la carta, de 0.332 lambdas, y que corresponde a la longitud del primer estudio. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer si usamos la escala antihoraria, ¿sí? Bueno, pues voy a borrar todo. Voy a borrar todo porque ahora lo que nos falta ya nada más que es obtener la longitud del segundo stub. Pero para obtener la longitud del segundo stub, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, este punto H, ¿quién es? Este punto H es la Y2 normalizada, evaluada en el punto P1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si queremos obtener la longitud del segundo stub, lo que vamos a hacer es que esta Y2 en P1, este punto Y2 en P1, lo vamos a ubicar, pero ahora ya no sobre el círculo verde, sino sobre el círculo de G igual a 1 sin rotar. ¿Sí? Ya se había dicho que esta circunferencia es la circunferencia G igual a 1 sin rotar. Esta circunferencia, ¿a quién representaba? Representaba a Y2 evaluada en ¿qué? En P2. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, tomando en cuenta que este punto azul que tengo aquí, el punto H, es Y2 en P1, pues lo que vamos a hacer ahora a partir de este punto azul es identificar a Y2 en P2. Para esto, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que desplazarnos desde el punto P1 hasta el punto P2. Pero si vemos otra vez la figura que tengo en el lado derecho, aquí está P1. Para que yo llegue a P2, me debo de mover en dirección hacia el generador, o sea, hacia la izquierda de la línea de transmisión. Eso implica que para llegar al punto P2, la rotación ahora debe de ser ¿qué? Horaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer ahora es graficar el círculo de Roe que pasa por este punto H. Debo de graficar el círculo de Roe que pasa por el punto H. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer además de eso? Localizar el punto H sobre la escala de posiciones eléctricas.
Y una vez que localicé el punto H sobre la escala de posiciones eléctricas, lo que tengo que hacer entonces es votar de manera que haya recorrido la distancia L2. Pero ¿eso qué implica? Que si yo quiero votar el punto azul, eso también equivale a que vote toda la circunferencia G igual a 1 que tengo aquí. Esta es la circunferencia G igual a 1 votada. Si esta circunferencia G igual a 1 la vuelvo a votar la distancia L sub 2, solo que ahora la votación es horaria, ¿sí? Espero que lo haya dicho bien. La votación debe de ser horaria, ¿por qué? Porque nos estamos desplazando ahora ¿hacia dónde? Hacia el generador, ¿sí? Entonces, el punto azul lo debo de votar en sentido antihorario. Espero que no haya dicho hace rato anti. Bueno, creo que lo... A ver, el punto azul lo debo de votar en sentido horario porque nos vamos a desplazar en dirección hacia el generador hasta llegar al punto P sub 2. Eso equivale a que esta circunferencia rosa también la vote en sentido horario, ¿sí? Entonces, pero si yo voto la circunferencia en sentido horario, estarán de acuerdo que al final va a coincidir con esta otra circunferencia G igual a 1 sin votar. Entonces, imaginen que esta circunferencia rosa la votan hasta que coincida con esta otra circunferencia G igual a 1. Este punto H, ¿dónde se localizaría? Sobre la circunferencia G igual a 1 sin votar. Bueno, ¿están ustedes de acuerdo? Necesito trazar ahorita el círculo que pasa por el punto H, el círculo de coeficiente de reflexión que pasa por H. Ahí ya está. Esta circunferencia es la circunferencia que pasa por el punto H. Es la circunferencia de Roe que pasa por el punto H, ¿sí? Como les dije, si la circunferencia verde que está rotada la vuelvo a rotar, pero debe de ser la rotación ahora en sentido horario, va a coincidir con esta otra circunferencia G igual a 1 sin rotar. ¿Eso qué implica? Que el punto H, ¿dónde se va a localizar una vez que llego al punto P sub 2? El punto H va a ser de hecho este punto. Este punto que está aquí es el punto que se obtiene cuando yo me muevo desde aquí, desde esta posición, ¿sí? Bueno, a ver. Ese punto H tiene una cierta posición. Bueno, de hecho es la posición que ahí aparece en la figura. ¿Sí? Es la posición que aparece en la figura. Al final, cuando yo voto la distancia equivalente ¿a qué? Punto 15 lambdas. Este punto H, ¿dónde se va a localizar? Aquí. Es el punto de intersección de la circunferencia G igual a 1 y del círculo de Roe que pasa por este punto H. ¿Sí? Este nuevo punto, ¿a quién representa ya? Representa a la Y2 normalizada, pero evaluada ¿en qué punto? En el punto P sub 2, en el punto donde vamos a colocar el segundo stub. ¿Sí? Bueno, entonces, este punto rosa que dibujé muy grande es la admitancia normalizada Y sub 2 evaluada en P sub 2. El subíndice extra que aparece aquí es porque corresponde a la primera solución, ¿sí? La parte real vale 1, eso ya lo sabemos. Su parte imaginaria vale 0.954i, ¿sí? Bueno, de las 4 ecuaciones que mencioné al inicio, solamente nos falta utilizar una. ¿Cuál es la que nos falta utilizar? La ecuación que tenemos aquí, la ecuación número 2. Esta ecuación que estoy encerrando es la que nos falta utilizar. Esa ecuación que nos dice que la parte imaginaria de la admitancia de entrada del segundo stub
debe de ser igual al negativo de la parte imaginaria de la admitancia normalizada Y sub 2 en el punto P sub 2. Entonces voy a copiar esa ecuación. Voy a borrar esto. La voy a copiar, aunque ya no es necesario, pero la voy a escribir. Entonces la parte imaginaria de la YS2 normalizada en P sub 2, o sea, la parte imaginaria de la admitancia entral stub debe ser el negativo de la parte imaginaria de la Y2 normalizada evaluada en P sub 2. Me regreso a la diapositiva en la que estábamos ya, que es la 12. Bueno, entonces en esta figura, pues ese punto rosa muy grandote representa la admitancia Y sub 2 en P sub 2, que corresponde a la primera solución. ¿Cuánto vale su parte imaginaria? 0.954. Eso implica entonces que ya lo voy a escribir. La admitancia, lo voy a escribir más o menos como por aquí, la admitancia normalizada de entrada del segundo stub, que corresponde a la primera solución, debe de ser igual al negativo de este número, ¿sí? O sea, a menos 0.954, y eso por el número I, porque esto es admitancia, ¿sí? No susceptancia. Bueno, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya localizar sobre el círculo G igual con 0 esa admitancia de menos 0.954. ¿Dónde se localiza esa admitancia? Por lo que ahí veo en la figura, esa admitancia es este punto. Este punto representa la admitancia, me parece que no, me equivoqué. Esa admitancia es este punto. Este punto de aquí representa a la admitancia cuyo valor es menos 0.954i. ¿Sí? Estamos ahorita en la entrada del segundo stub. Si queremos obtener la longitud del segundo stub, lo único que tenemos que hacer es desplazarnos desde la entrada hasta la carga. Pero eso implica que este punto rosa lo tenemos que rotar entonces en sentido antihorario hasta llegar a esta posición. ¿Sí? Resulta que la posición de esta admitancia de entrada, ¿de cuánto es aproximadamente? Bueno, voy a ver, voy a borrar porque de lo contrario es difícil ver, pero de acuerdo a lo que tenemos aquí sobre la escala horaria, aquí tengo el punto 37, aquí está el punto 38, ¿sí? Aquí está el punto 37.8, entonces esto es aproximadamente punto 37.9, ¿sí? Por lo que se ve ahí. Inclusive creo que aquí aparentemente se ve que hay un punto 379. Entonces sobre la escala horaria, la posición de ese punto M es de 0.379 lambdas. Pero sabemos que la posición donde tenemos la carga es de 0.25. Entonces la diferencia entre el 0.379 y el 0.25 debe de ser la longitud del segundo stub. ¿Cuánto les da 0.379 menos 0.025? Pues da ese valor que tenemos ahí, 0.129 lambdas. ¿Sí? Entonces, la longitud del segundo stub es simplemente la distancia que recorremos desde esta posición hasta esta posición. ¿Sí? Bueno, desde este punto hasta este punto. Sobre la escala de posiciones eléctricas, pues simplemente se obtiene con la diferencia del
punto 379 menos el punto 25. Eso nos da punto 129 lambdas. Entonces, esa es la longitud que tiene el segundo stub, pero que corresponde a la primera solución. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para obtener la segunda solución? Lo mismo que hicimos para obtener la primera. La única diferencia es que el punto de intersección que debemos de considerar para obtener la segunda solución es este punto I. A ver, bueno, necesito irme a la circunferencia, a la intersección de la circunferencia roja. ¿Dónde está? Ahí está. Otra vez. Nosotros ya trabajamos con este punto H, el primer punto de intersección entre la circunferencia roja y la circunferencia verde rotada. Si queremos obtener ahora la segunda solución, vamos a trabajar con este segundo punto de intersección, con el punto I. El procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que la parte imaginaria de este punto I es distinta de la parte imaginaria de este punto H. ¿Sí? Por lo tanto, se van a obtener, pues ya a partir de ahí, valores distintos. Lo único que tenemos que leer es la parte imaginaria de este punto I y utilizar esta ecuación que voy a indicar con flecha verde. Perdón, esta ecuación que voy a indicar con flecha verde. ¿Sí? Entonces, tomo en cuenta este punto que mejor dibujo en verde. ¿Dónde está? Obtengo de ese punto su parte imaginaria, ya tengo la parte imaginaria de este punto E. Con esos dos puntos que están en color verde, usando esta ecuación que está indicada con la flecha verde, vamos a obtener la parte imaginaria de la admitancia del primer stub. Una vez que tenemos este valor, obtenemos ya la admitancia de entrada del primer stub, y esta admitancia la localizamos sobre el círculo G igual con 0. Una vez que ya localizamos ese punto, ¿sí? Ahorita voy a suponer que ese punto fuera este, ¿sí? Es un supuesto nada más. Si este punto fuera esta admitancia, pues la distancia que hay desde ese punto hasta este otro punto que tenemos aquí sería la longitud del primer stub. ¿Sí? Una vez que ya hicimos eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya que obtuvimos la longitud del primer stub, que corresponde a la segunda solución, tenemos que trazar el círculo de Roe que pasa por este punto. Voy a borrar ahí cosas porque ya todo está amontonado. Debo de trazar el círculo de Roe que pasa por el punto verde. Voy a suponer que ese círculo es este. ¿Sí? Este círculo de Roe que acabo de graficar va a intersectar al círculo G igual a 1 sin rotar en esta posición. ¿Sí? Este punto verde que acabo de graficar, ¿a quién representaría? Representaría otra vez a la Y2 evaluada en P sub 2. Lo que tenemos que hacer es tomar la parte imaginaria de este segundo punto verde. El negativo de la parte imaginaria de este segundo punto verde es la admitancia de entrada del segundo stub. ¿Sí? Eso significa que la admitancia de entrada del segundo stub debe de ser ahora de parte imaginaria positiva. ¿Sí? Por lo tanto, debe localizarse por aquí en alguna parte. Entonces voy a poner ahorita que este punto rosa es un supuesto nada más. Este punto rosa estoy suponiendo que es la admitancia de entrada del segundo stub. Entonces tendría que recorrer, ¿sí?, toda esta trayectoria hasta llegar a la carga. Entonces la distancia que hay desde este punto rosa hasta este otro punto rosa debe de darnos la longitud del segundo stub. Grosso modo eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué les recomiendo? Revisen por favor esta diapositiva, vuelvan a revisar los pasos que les acabo de explicar, revisen también los pasos que aquí ya vienen también para la segunda solución. Aquí empieza el análisis de la segunda solución.
¿sí? Familiarícense con esas 4 ecuaciones y bueno, y pues revisen varias veces este procedimiento. Esta es la receta, ¿sí? Pero ¿por qué me llevó mucho tiempo explicarles? Bueno, porque prácticamente justifiqué paso por paso, tomando en cuenta esas ecuaciones y cómo nos tenemos que mover del punto P sub 1 al punto P sub 2 o bien de la carga P sub 1, etcétera. ¿Sí? En el supuesto de que ustedes se familiarizan bien con estos pasos, ¿cuál es el tiempo que lleva a resolver un problema como estos? Bueno, eso depende de cada quien, pero el tiempo menor que han tardado en resolver el problema de doble stub en un examen con las 2 soluciones es de 20 minutos, ¿sí? Y usando carta de Smith impresa. En uno de los exámenes que alguno de mis estudiantes presentó, les llevó a resolver bien, de hecho, de forma correcta, este problema con las 2 soluciones, 20 minutos. Regularmente se tardan más, ¿sí? Pero bueno, ese es el tiempo, digamos, récord eh, que se han llevado en resolver este problema con las 2 soluciones. Vamos entonces a continuar la siguiente clase, ya me pasé 2 minutos. Revisen entonces, por favor, porque como pueden ver, pues aquí ya los movimientos son más complicados. En el peor de los casos, basta con que sigan esa receta, ¿sí? Bueno, lo ideal finalmente es entenderlo, pero si les cuesta entenderlo, simplemente siguiendo la receta que viene aquí, van a obtener lo que expliqué el día de hoy. Entonces nos vemos. Oiga, profe, ¿mañana Ajá, va a haber examen? ¿sí? Bueno, mañana, ¿lo quieren mañana o el lunes? Nada más es de stub simple. El lunes. El lunes. Entonces Sí. el lunes. Nos vemos. Recording.